de Chile entre 2010 y 2014 y luego entre 2018 y 2019. Tiene un largo, largo currículum, pero yo creo que todos lo conozcan, así que le doy la bienvenida a Felipe Larraín. Un aplauso para él, por favor. Me toca mirar la C. Tengo que volver al plan andar ahora. Yo me pongo acá y ustedes dos allá. Medio, al medio. Yo era, sí, al medio, al medio. El segundo invitado es panelista, economista, profesor, apasionado profesor y escritor chileno especializado en filosofía y economía política. Demos la bienvenida a Óscar Landerreche, además doctorado en economía del MIT. Como la María en medio. Recuerden que pueden mandarme preguntas a través del QR que estará planteado en la pantalla, así que me pueden ir sumando preguntas que me llegarán por acá. Micrófono. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Quedaron todos en silencio después del ejercicio del dólar. Fue, fue marcador. Bueno, muchas gracias a mis dos panelistas. Em, Primero me gustaría enganchar con la presentación del expresidente Duque y preguntarles a ustedes qué factores de América Latina hoy día los tienen preocupados o los tienen atentos. Felipe me comentó antes de empezar que le estaba dedicando tiempo a entender a Argentina. Cuéntanos, Felipe, brevemente, ¿cómo ves el país trasandino en semanas clave de instalación de nuevo gobierno? Bueno, oye, antes que nada, un agradecimiento por esta invitación, un gusto estar acá, Marilí, contigo, con Oscar, en este panel, agradecimiento a Capitaria por la invitación, y contarles, bueno, yo en aras a ser completamente transparente, yo estuve involucrado en ayudando al equipo de una candidata que no llegó a la definición de del balotaje en Argentina, pero que después se integró y a mí me parece que hoy día la situación es un poquito distinto que en campaña. ¿Eh? En campaña es una cosa y lo que se puede hacer cuando la gente llega al gobierno es otra. Y me da la impresión que el presidente electo, Javier Milei, ha dado un paso hacia la centro derecha, o sea, hacia el centro, desde que fue electo. Primero, en varias formas. Primero, escoger a sus colaboradores. Las personas más, digamos, más extremas dentro de la visión que tienen los libertarios, los que eran partidarios de eliminar el Banco Central, de dolarizar, han quedado relegados, no han sido escogidos. Hay el paradigma, el dolarizador, un individuo que se llama Emilio Campo, y Emilio Campo sonaba como presidente del Banco Central y no es presidente del Banco Central, es otra persona. Y en términos de quién va a ser su ministro de Economía, todo apunta, aunque está casi confirmado, pero no confirmado, que es una persona que participó en el gobierno del presidente Macri anterior, o sea, una persona de la centro derecha, que es Luis Caputo, Toto Caputo para los que lo conocen, y es una persona bastante, yo diría, bastante más moderada. Entonces, primero en eso, en términos de escoger a las personas, ¿y por qué? Porque Milei va a tener que hacer una situación, un equilibrio difícil, necesita apoyo en el Congreso, y con los libertarios no lo tiene. Con sus partidarios no lo tiene, tiene que avanzar hacia la centro derecha, hacia Juntos por el Cambio, que hoy día está bastante fracturado. Felipe. Por eso, y en segundo lugar, porque las políticas, a mi juicio, es prácticamente impracticable el dolarizar la economía Ahora, argentina. ¿cómo va a manejar esa promesa de campaña? Porque de hecho me están preguntando bastante, nos llegan preguntas de eso. Fue una de las promesas más firmes. ¿Cómo va a manejar la expectativa y una especie de carta GAN para llegar a algo así? Porque fue una promesa muy realizada. Sí, yo creo que el tema de la dolarización va a tener que quedar para un segundo round. Lo primero que tiene que hacer, a ver, yo creo que tiene un periodo breve de tiempo, tiene que mostrar resultados en 90 días. Aquí
La gente no tiene mucha paciencia y sobre todo cuando están con 140% de inflación anual, más de 140% de inflación anualizada. Ahora, ¿por qué eso ocurre? Porque Argentina está en la situación clásica de un país que no tiene acceso al mercado de capitales. Entonces no puede financiarse con emitiendo deuda o otra manera de decirlo, emite deuda pero el que se la compra es el Banco Central. Entonces, al final del día, la deuda se financia con emisión. Para cortar la emisión, tiene que cortar el déficit fiscal. El déficit fiscal es del orden de 5 a 6 puntos del PIB eh, y hay un déficit cuasi fiscal que se origina en el Banco Central que es cerca de 10 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de una cifra gigantesca que está detrás de ese 140% de inflación. Para eso tiene que plantear, al menos en lo fiscal, tiene que plantear medidas para cortar 4 a 5 puntos del PIB a O sea, corto plazo. en ese sentido son medidas súper dolorosas y que deberían en ese tiempo generar alta tensión social. ¿Cómo ves tú, Óscar, estas primeras semanas del presidente Milei, que como bien dice Felipe, tiene que hacer cosas en el corto plazo? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación y a todos los que están acá, por darse el tiempo. Lo primero que hay que decir sobre Argentina es que se encontró a sí misma ante una disyuntiva absolutamente imposible, ¿no es cierto? O sea, un país fuera de control en términos inflacionarios, que en realidad, como bien dice Felipe, es la realidad es que está fuera de control en términos fiscales hace mucho tiempo. O sea, la realidad del problema inflacionario argentino es fiscal, con dos candidatos que proponían medidas, comillas, monetarias, ¿ya? Ambas bastante irrealizables, sino derechamente demostradas que no funcionan, ¿no? Un candidato increíble, cualquier persona razonable que decía, voy a fijar los precios, it's been tried, ¿no? Eh, y esta otra idea de dolarizar, que en Argentina, bueno, estuvieron bastante cerca de eso y cuando no solucionaron el problema fiscal con la convertibilidad, los argentinos encontraron la manera de tener otra moneda. ¿Mm? Entonces, de- a mí me parece una situación increíble que un país se coloque ante una disyuntiva de dos candidatos que proponen algo que uno sabe que no sirve, que no funciona. Porque el problema es fiscal. Y eso nos lleva al problema central de Milei, que es un problema político, ¿ya? Porque él está lidiando con muchos constituencies. Argentina es más un país súper complicado porque es más federal, tiene una torta de mil hojas bien complicada. Pero tiene por lo menos dos constituencies que son completamente inconsistentes, ¿no es cierto? Porque yo les puedo asegurar a ustedes que una buena parte del votante que votó hastiado contra la corruptela digamos, el desorden de los peronistas, está súper a favor de que baje la inflación, pero no está a favor de asumir los costos ellos. Eso se los puedo asegurar, ¿ya? Y esa misma persona va a estar en la calle después cuando empiecen a despedir trabajadores de Aerolínea Argentina. Es más, va a ir acompañado de gente que no es solamente peronista. Ojo con eso, porque la política argentina es bien compleja en ese sentido. Entonces tiene ese primer constitución incoherente, que no es coherente. ¿Cómo lo manejas? Tiene algo que ver con lo que dice Felipe. Tú tienes que generarle a esos votantes una sensación de bienestar o de que las cosas van encaminadas muy rápido, porque si no se te va a desmembrar eso muy rápido. Y el otro constituency que es incoherente es el empresariado y los capitales interesados en Argentina. Porque hay una diferencia, como sabrán ustedes, entre encontrarle la razón a Milei, si es que se la encuentran, y apostar tu plata a que a Milei le va a ir bien. Hay una diferencia bien grande entre las dos cosas, ¿correcto? Yo me puedo imaginar una enorme cantidad de empresarios argentinos que les encantaría que resulte, pero no están dispuestos. O sea, tú apuesta primero, ¿no es cierto? Y él lo que necesita es que todos apuesten, porque si no, no va a generar el bienestar que necesita para el otro constituency. Entonces es un juego muy, muy delicado en que tiene muchas cosas volando en el aire y todas tienen que funcionar. Tenemos 5 preguntas muy parecidas que se las quiero hacer sobre la relación entre el impacto que podría tener las medidas de Milei en el tipo de cambio de Chile. La situación argentina, ¿cómo puede impactar a Chile? A pesar de que sabemos que los vasos comunicantes han ido cortándose en el tiempo, pero ¿cómo ven ustedes el impacto de ese proceso en los mercados chilenos? Mira, yo creo que el impacto es bastante poco significativo. Poco significativo porque Argentina, como socio comercial, primero, es un socio comercial bastante menor de Chile. Segundo, uno buscaría cuál es la otra
hay como tres vertientes, ¿no? La primera es la comercial, muy baja. En términos de capitales, tenemos algunas inversiones de empresas chilenas en Argentina, que la verdad es que bien, hay algunas, pero es difícil encontrar empresas que les haya ido bien en Argentina. Entonces, claro, ahí hay un segundo tema. Y el tercero es como un tema de barrio, ¿no? De mejorar el barrio, que puede traer por efecto manada más capitales hacia nuestra región. Si a Argentina le va bien, es bueno para América Latina, es bueno para Chile, ese es como el tercer efecto que uno diría acá. Pero yo me quiero apuntar a dos cosas que mencionaba Oscar en particular y que dijo el presidente Duque. ¿Ah? Es bien complicado estos movimientos espontáneos. Primero, yo soy muy escéptico de la espontaneidad de estos movimientos de estallido que ocurren y que queman 18 estaciones de metro así en forma totalmente espontánea, sin ninguna organización. Es difícil tragarse ese cuento. Y es interesante ver, porque cuando Milei adopte sus medidas, tú tienes toda la razón, va a salir gente a la calle, algunos van a haber votado por él. ¿Ah? Pero ellos no salieron cuando había 140% de inflación. Todos los sindicatos peronistas estaban tranquilos, con 140% de inflación, y cuando se apliquen las primeras medidas correctivas, si aquí no hay magia, ¿cómo equilibras el déficit fiscal? Una opción es cortar la masa salarial, complicado, ¿no es cierto? O, o, o dejan los salarios, hay cláusulas de ajustes de salario que son difíciles de romper, o elimina subsidios. Claro, el Y plan Platita, que ha sido un chorro en el último tiempo hacia todos los sectores. un chorro, y digámoslo, lo dijo el presidente, oye, encontrar un ministro de Hacienda que es candidato a la vez, que se desdobla como Houdini, ¿ah? Y que entonces es candidato, pero es ministro. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y quién está hablando, el candidato o el ministro? Entonces a veces contesta el candidato y se trata de alguna manera, de sacar el hecho de que él ha presidido sobre ese 140% de inflación y que ha aumentado fuertemente los subsidios y las reducciones de impuestos cuando ha sido candidato, ¿no? Entonces, es una situación bien complicada cómo manejar esto, apelar a la responsabilidad de la gente, entender que algunos van a perder privilegios. Hay algunos regímenes de excepción, me comentaban amigos argentinos, me dicen, oye, aquí hay algunos tipos con nombre y apellido que tienen regímenes de excepción que se hacen ricos a costa del Estado. ¿Van a ser capaces de enfrentar esos grupos de presión? Que no son. Entonces, la situación es complicada, pero yo creo que el efecto acá no me parece muy significativo de lo que ocurre en Argentina, excepto en el margen y probablemente a través del tercer efecto, ese efecto como regional, ¿no? Efecto barrio. Ahora me gustaría que volvamos a nuestra incertidumbre. Los resultados de la encuesta que hicimos acá no son parecidos a los resultados de las encuestas que hay en el fondo hoy día disponibles y hay una posibilidad del rechazo. Si ese escenario se abre, ¿cómo siguen los siguientes años? ¿Tendremos una especie de veranito de San Juan sin incertidumbre hasta la próxima presidencial? ¿O cómo se reconfigura el riesgo en un escenario de no tener la nueva constitución aprobada? Eh, bueno, respecto a las encuestas, así, en mi cuenta de Twitter la mayoría es de la U, el país. Más o menos 75% de los chilenos son hinchas de la U, así que, cosa que yo creo totalmente. Solo que es una mayoría silenciosa, ¿no? Bueno, no, no, yo creo que está incierto el escenario, no por las encuestas, sino porque esta recién es la tercera elección eh, con este nuevo fenómeno del voto obligatorio, que tuvo dos iteraciones, ¿no es cierto? Pero sobre el cual existen, la gente que estudia este fenómeno tiene dos teorías, ¿no? Una teoría es la teoría de que ese voto que estaba silenciado y que se integró es gente más de derecha, más conservadora, y por tanto hay un cambio estructural en la distribución de fuerzas de la política chilena, esa es una. Pero la otra es que, al igual que está ocurriendo en casi toda América Latina y en el mundo en realidad, el votante chileno se ha vuelto un votante muy volátil y que va a bandazos, ¿no es cierto? Y eso no tenemos suficientes elecciones para discernir entre las dos. Entonces yo creo que no estoy muy seguro que va a ocurrir. Eh, yo lo que sí creo, honestamente, es que eh, ninguno de los dos resultados posible, porque no creo que haya un resultado muy grande para un lado o para el otro, realmente va a cerrar ninguna discusión
constitucional si es que continúa, y tampoco creo que haya el estado de ánimo en el país para que haya inmediatamente un nuevo intento de reforma constitucional. Entonces, honestamente, creo que el resultado de este, que lo he dicho varias veces, a la gente le molesta, pero creo que es completamente irrelevante desde el punto de vista O sea, el tema queda de la discusión latente en constitucional. cualquiera de los dos escenarios. El tema queda latente en cualquiera de los dos escenarios. Queda latente, pero latente con una intensidad muy, muy baja. O sea, queda latente en el sentido de que, o sea, si se aprueba esta constitución con 51%, 52% queda latente. Si se rechaza, quedan sectores que les gustaría cambiar la constitución, pero creo que el ánimo, el estado de ánimo de la sociedad, o sea, honestamente, creo que la mayor parte de los chilenos, al igual que yo, no quisiera tener que estar votando esta cosa ahora. O sea, Ahora, eso es lo que yo creo. Y yo creo que eso va a continuar independientemente de los resultados probables. ahora tenemos presidenciales en 2 años más. ¿Tú crees que ahí el tema vuelve a tomar fuerza? Pensando en un candidato centroizquierda que tendría que entrar con una propuesta. No, yo creo que no, porque los votantes al final persiguen los estados de ánimo y la gente ya no quiere más de esta historia. Creo que lo único interesante, para serle súper sincero, también lo he dicho en otras entrevistas, creo que lo único interesante de esta elección es que si gana el apruebo es una victoria para uno de los candidatos de la derecha, que esa es la segunda vuelta que vamos a tener. Ujú. Felipe, súmanos a este panorama constitucional. Sí, mira, yo aquí voy a tener una concordancia y una discrepancia con Oscar. La concordancia es que yo creo que los chilenos están re cabreados de este proceso. O sea, estamos aburridos de este cuento, llevamos 4 años discutiendo este tema de la Constitución. Esto nos ha generado un nivel de incertidumbre enorme, enorme. Y si a alguno le interesa, hoy día nosotros tenemos un índice, el índice de incertidumbre económica que hacemos en CLAPE UC, y hoy día está, hoy día está justamente, nos pusimos de acuerdo con Capitaria para poder revelarlo. Product placement se llama. Justamente. Estamos llegando a niveles máximos. El máximo ocurrió justo antes del 4 de septiembre pasado, porque yo creo que en ese momento, el 4 de septiembre del año 2022, porque yo creo que en ese momento nos estamos jugando el país. Y por eso yo celebro que haya gente como Oscar, que fue valiente y que estuvieron en una posición de rechazar, y fue un rechazo muy mayoritario, a la posición de aprobar ese proyecto que nos habría llevado por un camino absolutamente muy negativo como país. Pero hoy día, y aquí viene hasta ahí los acuerdos, la discrepancia es que yo creo que estamos enfrentados a dos cosas. Ninguna de las dos es perfecta, ninguna de las dos va a cerrar completamente el debate constitucional, pero hay una que sí lo cierra más, que es aprobar, votar a favor. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que tú planteas, Jorge, Oscar, a mí me parece que la izquierda dura no se conformó con haber perdido 62-38 y lo que está esperando es su oportunidad para insistir en una constitución como la que, o con muchos elementos comunes, como la que se rechazó por amplia mayoría en septiembre pasado. Y yo creo que en ese escenario la disyuntiva, a mí me parece que para mí es clara. Yo lo he dicho públicamente, no tengo ningún problema en decirlo, yo voy a votar a favor, y voy a votar a favor no porque me encante la constitución que está planteada, porque creo que las constituciones no son trajes a medida, nadie puede encontrar o buscar la constitución perfecta, pero sí porque creo que en una serie de temas avanza mucho, temas económicos, por ejemplo, y en los que no me gustan mucho, que también lo he dicho públicamente, como el tema de las contribuciones, se avanzó en hacer excepciones en el tema de contribuciones que no debería haber quedado establecido en la Constitución, por mucho que sea, oye, a mí no me gusta pagar contribuciones, a nadie le gusta pagar, la pregunta es, ¿dónde debe estar eso? ¿Debe estar en materia de ley o debe estar al final del día cómo se financian los municipios que tienen menos recursos? Si le quitamos las contribuciones, van a ir por otro lado. Entonces a mí me parece que desde muchos puntos de vista, uno de los cierres, no creo que el único, pero uno de los cierres importantes de incertidumbre en nuestro país es si sale el voto a favor. No porque vaya a eliminar la incertidumbre, pero porque creo que entre el en contra y el a favor es mucho mayor la incertidumbre del en contra que la del a favor. Vámonos entonces a un escenario 2024, que yo creo que es interesante. Tengo varias preguntas al respecto. Una de ellas va a llegar el dólar a los 1000, el 2024. Pero el 2024 es un año que debería ser bastante plano en crecimiento. Debería ser con pocas novedades, una inflación ya que vuelve y converge. ¿Qué factores, Oscar, estás viendo tú para el próximo año
y el que sigue en términos de cambiar tendencias o de instalar temas importantes? ¿Qué factores estoy viendo de que cambia la tendencia? Eh, yo creo que enfrentamos un escenario de mediocridad económica, eso es lo más probable. Veo pocos elementos que vayan a cambiar esa tendencia. Siento que siempre hay que partir con Chile por el escenario internacional. Al final de cuentas somos exportadores, estamos insertos en el mundo global. El mundo global está en un escenario lento. China va a estar lento, está procesando su crisis inmobiliaria. Los europeos están también bajando las proyecciones. Estados Unidos, esa recesión que nunca llegaba post pandemia, inevitablemente ese ajuste va a llegar. Yo veo un escenario afuera no muy atractivo para nosotros, no muy dinámico, y además creo que los problemas políticos internos chilenos, que no nos permiten proyectar una nueva estrategia de desarrollo, eh, eso no se van a resolver el próximo año ni el siguiente. Yo Entonces, creo que como conversamos antes de la exposición, todo este anclaje en el hidrógeno verde, anclaje en el litio, anclaje en la permisología, mm, ¿te parece a ti que es el camino hoy día para desanclar de alguna manera la mediocridad? déjame desarmar dos pedazos de eso, porque una cosa es la permisología, otra cosa son como los sectores posibles. Yo creo que los países, especialmente un país pequeño como Chile, al final del día prospera si tiene una propuesta de valor, igual que una empresa en el mundo. Si tú tienes una propuesta de valor creíble en el mundo te va a prestar para hacer realidad esa propuesta de valor. Desde mi punto de vista, Chile no tiene en este momento una propuesta de valor y, perdón, no la tenemos hace bastante tiempo. Desde mi punto de vista, eso no es una novedad de este gobierno. Eso viene hace bastante rato. De hecho, era casi imposible discernir cuál era la estrategia de desarrollo, o de crecimiento, o de, qué sé yo, desarrollo productivo de Chile hace mucho, mucho tiempo. Y no es lo mismo tener una propuesta de valor que tener propuestas respecto de los mecanismos institucionales que habilitarían esa propuesta de valor. Pongámoslo en el caso de una empresa. Una empresa puede tener una gran propuesta de valor, pero muy mala institucionalidad interna, en cuyo caso la propuesta de valor no es creíble, ¿no es cierto? O una empresa puede ser filete, puede tener el mejor gobierno corporativo, los mejores gerentes, una cosa que no se puede creer, los crack, el Dream Team, no tiene propuesta de valor, tampoco sirve. Entonces la permisología es la institucionalidad, es uno de los elementos del tema tributario, en fin, eso y eso hay que resolverlo. Si tú no tienes una propuesta de valor, y la realidad es que muchos de los sectores productivos que nosotros hemos desarrollado y que nos han llevado buena parte del camino de crecimiento que tuvo Chile durante mucho tiempo, que sí lo tuvo, ¿no? Que nos llevó a ser el país más próspero, ahora Panamá nos disputa ahí. Muchos de esos sectores, uno ve en el CAPEX de los proyectos que tienen para expandirse, han subido un montón. ¿Por qué? Bueno, porque se llama rendimiento decreciente nomás, pues si tú no puedes seguirte expandiendo de la misma manera, entonces ahí va la propuesta de valor. Entonces, como nos damos cuenta que no tenemos una propuesta de valor, siempre se han fijado que hay un fetiche, ¿no? El litio, el hidrógeno verde. Entonces, tú agarras a un vocero público y le dices, ¿qué hay que hacer? De la solapa lo agarra y dice, hidrógeno verde. Es la única cuestión que se le ocurre porque lo vio en algún matinal. ¿Ah? Entonces, y yo no creo en eso, ¿viste? Yo no creo en seguir el último fetiche. Yo lo que creo es que los países que se han desarrollado, las Coreas, las Irlandas, las no sé cuánto, claro, uno ve los sectores que terminaron siendo exitosos, pero cuando uno ve la estrategia de desarrollo que implementaron, fue a muchos sectores. Algunos de los cuales dejaron de ser exitosos y los cerraron cuando tuvieron que, o sea, ya no, pues esto no, y nos vamos por este lado. Entonces yo creo que está bien, hidrógeno verde, yo no digo que no haya que ser hidrógeno verde, está bien. Pero, por ejemplo, el hidrógeno verde en realidad es parte de una carrera internacional por generar maneras de almacenar y transportar energía que sean competitivas con el barril de petróleo, que es tremendamente eficiente. El hidrógeno verde es una de las teorías en competencia. Hay otras, ¿no es cierto? Entonces yo lo que llamaría es a no poner como fetiche un sector, porque eso es como lo que le carga a Felipe, aunque yo sé que le carga que es el picking the winners, sino que es más bien apostar hacia el desarrollo productivo, ¿no? Y que sea más bien ese proceso de desarrollo, ¿no es cierto?, el que te muestra cuáles son los sectores ganadores y perdedores, y posiblemente uno tiene bastante elementos para creer que algunos de estos podrían serlo, pero no apostar todo al último sector de moda en el discurso público. Felipe, tú vas a Sí, responder a esto, seguro. sí, claro. Mira, en primer lugar, claro que no me gusta el picking the winners. Si picking the winners, a ver, ¿quién es esa persona iluminada que va a escoger ese camino sin apostar nada a él?
porque lo que pasa con el picking the winners es una estrategia en que hay funcionarios públicos que pueden ser los mejor intencionados del mundo, que definen más o menos por dónde va la cosa. Yo lo que creo es que hay que hacer y dejar un escenario, y voy a tomar algunos ejemplos de lo que decía Oscar, un escenario para que todos los que crean y que quieren apostar puedan desarrollarse. Todos esos proyectos que vienen de distintos lados. Tomemos el caso del litio. En el litio, nosotros éramos el mayor productor del mundo el año 2016, dejamos de serlo. Hoy día es Australia. De acuerdo a un análisis reciente de JP Morgan, nos puede pasar a Argentina. Argentina, con todos los problemas que tiene, puede ser mayor productor de litio a fines de esta década. Y además, en Estados Unidos se acaba de descubrir entre Nevada y Oregón el depósito más grande de litio del mundo. ¿Por qué? Porque la oferta responde cuando hay incentivos de precio como los que tenemos. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos discutiendo la estrategia nacional del litio. Mientras los otros explotan el litio, nosotros discutimos cuál es la estrategia nacional del litio. En esa estrategia en la cual, por razones ideológicas, el control de los nuevos proyectos los tiene que tener el Estado de Chile. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a ir a poner sus lucas en un proyecto en el cual no tiene control, sino que tiene que poner el know-how? Esto es como decir, mire, ¿sabe qué más? Yo lo convido a una fiesta, pero usted traiga la comida, el trago, traiga todo, pague todo y yo pongo la música. Yo creo que uno quedaría un poquito complicado con esa propuesta. Entonces, me parece que hay un tema en que podríamos, ahora quién sabe, ya se nos pasó el tema, el momento del litio, si el litio ha caído un 70% de precio. Entonces, por ahí, pero, oye, dejemos que los desarrollemos por el momento. Hidrógeno verde. Voy a añadir algo porque me parece importante en esta cosa de las energías limpias. A futuro, la huella de carbono va a ser un elemento de la competitividad de los países cuando entremos con nuestras exportaciones en los mercados exigentes, donde en Europa, por ejemplo, se ha dicho que a fines de esta década van a cobrar un arancel de importación por la huella de carbono. Si nosotros producimos con energías limpias, tenemos una enorme ventaja competitiva. El cobre limpio tiene una ventaja competitiva respecto a un cobre que va a tener una huella de carbono distinta y que va a enfrentar, entonces, cuando eso ocurra, un arancel mayor. Energías renovables no convencionales. Se calcula, estimaciones, de que la inversión necesaria para cumplir con nuestra propuesta de carbono neutralidad al 2050 son entre 50 y 70 mil millones de dólares que tenemos que invertir para ser carbono neutral el 2050, cosa que ha avanzado de las pocas cosas que hemos andado más rápido de lo que nos comprometimos, esto 2020 o 2025, hoy día estamos más que 20% de energías renovables no convencionales. Y toda esta cosa que es tan potente, tan positiva, se ve de alguna manera amagada, ahogada por esta situación de incertidumbre que tenemos, donde el aspecto constitucional es uno, pero no hemos resuelto el tema tributario. El tema tributario nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina en marzo con otro proyecto tributario porque se cumple el año desde que se rechazó en general la idea de legislar. No nos hemos puesto de acuerdo en pensiones, tenemos una posible crisis importante que viene en salud, y eso son todas cosas que nos hemos fabricado gratis aquí adentro. Entonces a mí me parece que esa cuestión, añadámosle el tema de permisología, que tiene dos patas, permisología sectorial y permisología ambiental. Solo dos ejemplos. La Dirección General de Aguas, para dar una concesión para un proyecto de envergadura en aguas, tiene un plazo máximo legal de 6 meses. ¿Cuánto se está tomando en aprobar un proyecto de concesión de envergadura, un permiso de este tipo? 49 meses. La Subsecretaría de Fuerzas Armadas en una concesión marítima, 6 meses, se demora 34 meses en otorgar el permiso. ¿Qué les pasa a aquellos funcionarios que están a cargo de dar estas aprobaciones? Nada, no les pasa nada. Se demoran 3, 4 y 5 veces el plazo legal, y esto significa, no tiene ninguna consecuencia. Yo creo que una de las cosas que se podría hacer, tuvimos un panel en CLAP-UC con participación del ministro Grau, que está a cargo del tema de permisología, donde le planteábamos, ministro, ¿por qué no opera la autorización por silencio positivo? O sea, cuando usted llega al plazo máximo legal, si no le han contestado, se entiende aprobado el proyecto. Dijo, mire, puede ser, parece que algo de eso hay en el proyecto que está, ojalá, porque este es un tema que nos involucra a todos. Y el tema ambiental no es menor. Hay un proyecto de ley ambiental que no conocemos todavía porque
Para que ustedes se hagan una idea, están todos los permisos sectoriales por una parte y después están los permisos ambientales. Y la idea es que no es rebajar ni relajar nuestros estándares ambientales, sino cumplir en forma más eficiente con estos estándares. Todo eso se puede hacer, pero aquí estamos discutiendo una constitución hace 4 años, estamos discutiendo casi hace 3 años una reforma tributaria y, bueno, ayer lo decía un colega nuestro, Manuel Marfán, lo decía en el diario El Mercurio, una entrevista muy interesante, en que decía que él cree que el camino de un aumento de impuestos no es el camino adecuado para que nos desarrollemos y que podemos recaudar mucho más si este país crece. Pero se nos olvidó crecer porque nos dedicamos a discutir todos estos temas, muchos de ellos por razones ideológicas. Me gustaría llevarlos al tema que nos convoca, que es el enigma del dólar. El dólar. El dólar. ¿Qué factores crees tú hoy día hay que estar mirando para entender lo que ha pasado en ese precio fundamental para la economía? Yo creo que tuvimos un cambio de régimen más o menos durante este año, en que la noticia, lo que movía el dólar era la política, básicamente. Esto básicamente desde el estallido para acá. O sea, obviamente había otros factores, la pandemia generó unos efectos, en fin, pero lo que la noticia central, lo que movía y tú haces el gráfico del dólar y ves así como se llega al acuerdo constitucional, baja el dólar. Se aprueba no sé qué, sube el dólar, no sé qué, aparece la primera convención, después se rechaza, o sea, como que se mueve, no sé, algo así como Bailando con la política. Claro, 3/4 del movimiento era política, y eso dejó de ser cierto, me parece a mí, que es bien evidente, no creo que sea muy polémico decirlo, con la elección ya no sé cómo se llaman, asamblea. Consejo Constituyente. Consejo Constituyente. Club de los, Ahora, sí, actual. sí, club de los pequeños castores, no sé, ya. No, porque inventamos nombres. Bueno, cuando se eligió que era con mayoría derecha y de grupos bastante, digamos, marcados hacia la derecha, eso claramente tranquilizó a los mercados como bien evidente. Y desde ahí, claramente la noticia ya no es esa, esto se volvió carry. O sea, lo que empezó a predominar, me imagino, en los que están acá, era el tema de los gringos y su recesión que nunca llegaba y su inflación eterna y dale que... Y el tema de que Chile, en realidad, el Banco Central de Chile se había pegado un ajuste importante para frenar las causas internas, justificadamente desde mi punto de vista, porque se nos soltaron todas las trenzas antes, ¿no? En términos fiscales, en términos de IFE, retiro, ¿no es cierto? Era como evidente que había que pegar ese frenazo, pero ese frenazo es doloroso. Vemos lo que está pasando en el mercado inmobiliario, ¿no? O sea, es evidente, eso genera problemas de empleo. Entonces el Banco Central se encontró ante la disyuntiva de que estaba con esta tasa bien alta, habiendo cumplido, en teoría, su meta inflacionaria, que como yo he dicho muchas veces, es la expectativa de inflación, la cual estaba ya básicamente dentro de la banda. Tenía que pegarse una normalizada de la tasa de interés fuerte, pero si los gringos no acompañaban, tú generabas el problema, ¿no es cierto?, el problema sobre el tipo de cambio. Entonces, el tema se fue de la política, no, por así decirlo, el dólar se olvidó de la política y ahora está básicamente centrado en esto. Las señales gringas últimas aliviaron un poquito eso, por eso se devolvió. Me da la impresión de que de eso se va a tratar el dólar por un ratito, me parece a mí. Felipe, cuéntanos tú cuáles son los factores que estás viendo tú. Sí, oye, lo primero que me encantaría conocer a esas personas que tienen la proyección de 1.000 pesos para poder venderle a futuro. Sí, yo les vendo al tengo tiro. unos dólares. Yo les vendo a 9.50 los que creen que Varios que llegar están a mí. preguntando por interno. Oye, si no tenéis dólares, los conseguimos Lo encuentro para interesante. venderle. Argentina. Ojalá que se revele. Cuando termine esto, acérquense nomás. Oye, a ver, yo creo que hay varios temas. El primero, por supuesto que las noticias, ¿no? News. Y las news, yo creo que hay un tema importante en el tema constitucional, en la votación del 17 de diciembre. Creo que un escenario de apruebo, es un escenario de una corrección a la baja del tipo de cambio, más o menos significativa. Creo que ese es un tema. Pero concuerdo con Oscar en que creo que esto es arbitraje hoy día. El carry trade, arbitraje. Y arbitraje en una tasa que en Estados Unidos probablemente se va a mantener hasta mediados del próximo año sin tocar la tasa de Federal Funds, de los fondos federales, en niveles del orden del 5.25, 5.5 que está hoy día, donde tenemos además, dicho sea de paso, una curva invertida, una curva de rendimiento invertida, lo que usted que les gusta esto, y los chartistas, cuando decían esas cosas, bueno, una de las cosas que sí hay evidencia interesante es que cuando la curva de rendimiento está invertida, yo estaba mirando, las últimas 8 recesiones han sido precedidas
en Estados Unidos por una curva de rendimiento invertida. Así que desde los años 60 hay solo 2 recesiones que no han ocurrido después que se invierte la curva de rendimiento. ¿Ah? O sea, una ocurrió en 1966 y otra en la época de los 90. Así que eso. Mi impresión es que la tasa entonces en Estados Unidos se mantiene en estos niveles aproximadamente hasta mediados del próximo año y que acá en Chile probablemente, a mi juicio lo que debería hacer, no sé si es lo que va a hacer, pero lo que debería hacer el banco es reducir la tasa en forma importante porque ya la inflación viene a la baja y esta economía está completamente estancada. ¿Ah? Yo no sé cómo alguien pudo celebrar el 0,6% de crecimiento del tercer trimestre, porque en realidad en un buen escenario esta economía crece cero este año. Y yo creo que cero no es un nivel para celebrar. Entonces, como eso ocurre, el banco, a mi juicio, debería bajar la tasa en 100 puntos base, no en 75. Creo que debe acelerar la baja de tasa, porque ya está, el tema de inflación está bastante en vías de control, no controlado totalmente, tiene que apuntar al 3%, ¿no es cierto? Pero que eso, y eso, ese es mi escenario. Mi escenario es con 100 puntos de baja tasa. El último tema, respecto de los que ustedes que siguen el dólar, es China, porque China cobre peso. ¿Ah? Esa es la cadena. Entonces, ¿qué está pasando en China? En China este año va a crecer más del 5, el próximo año va a crecer poco más del 4, y después nos vamos a acostumbrar a una China que crece entre el 3 y el 4. Y esto es bien distinto que la China que crecía al 10% promedio, y entonces en una China que crece menos, ¿no es cierto? Hay menos presión, o sea, las noticias de China son importantes para ver cuáles son los efectos en el mercado del cobre y a través de eso en el Felipe, peso. de alguna manera, algunos analistas están diciendo que China podría ser reemplazada en parte su fuerte demanda por países que están como en esa especie de media luna, por países donde está India, donde está Vietnam. ¿Tú crees que es así? O en el fondo la desaceleración de China es sin vuelta atrás para nosotros. Bueno, es que yo creo que falta un tiempo para que reemplacen a China, porque China, por ejemplo, el 50% del mercado mundial del cobre. No lo sabéis Sí. bien. Oscar, la verdad que para que India pueda representar eso, falta mucho, India viene más abajo, pero India está creciendo más. India ya pasó, hoy día en China, miren, ustedes estas políticas de planificación de población, ¿se acuerdan ustedes? One couple, one child, una pareja, un hijo. La famosa política de China hoy día están diciendo una pareja, 3 hijos. Y no hayan cómo las mujeres tengan 3 hijos, porque, bueno, ¿por qué? Porque está disminuyendo la población en China. Hoy día tienen poquito más de 1.400 millones de habitantes y pasó a ser India hoy día el lugar más poblado, el país más poblado del planeta, con 1.430 millones de habitantes más o menos. Entonces aquí tenemos las dos principales economías del mundo. Y solamente va a dar una cosa de cosas que debemos hacer, que están es profundizar nuestro acuerdo de alcance parcial con la India. Tenemos un acuerdo súper limitado comercial que no nos permite entrar adecuadamente con nuestros productos a la principal, hoy día, al país más poblado del mundo, que tiene un tremendo futuro. O sea, a corto plazo no me parece, pero a mediano plazo sí India puede ser Dependiendo que tan la próxima agresivos China. también seamos en acercarnos, ¿no? ¿Mm? Depende de que tan agresivos también seamos en apurar esos acuerdos. Así, por supuesto. Y de la respuesta de los indios, porque yo les quiero decir que alguien me puede decir, ¿por qué no lo hicieron, por qué no lo hicieron ustedes cuando estaban en el gobierno? Porque eso me lo dicen de repente. ¿Ah? ¿Y por qué lo Eh, hicieron ustedes cuando estaban en el entonces, gobierno? ah, Te pregunto. claro, y la verdad es que yo acorralé a los ministros indios y son durísimos, son durísimos. Pero claro, no era la principal preocupación que uno tenía, pero sí tratamos y yo creo que en este momento hay un esfuerzo que está haciendo el gobierno, ojalá le vaya bien, Sí. ojalá que tal como el TPP no nos demoremos 5 años en firmar el TPP y en entrar al TPP como nos demoramos por razones ideológicas de nuevo, mientras nuestros compatriotas, nuestros exportadores perdían competitividad respecto de Perú, que ya estaba gozando de los beneficios del TPP, más de 2.200 líneas arancelarias se liberalizaron con el ingreso de Chile al TPP. Así que ahí hay otra cosa que podríamos hacer. Pero tú, gran experto en cobre, tuviste que liderar Codelco. Cuéntanos cómo ves esa dependencia y esa relación tan atávica entre el cobre y el dólar y si comparte de alguna manera la mirada de Felipe de que la desaceleración china no nos va a pegar fuerte. Es más fregado de lo que dice Felipe aún, porque en realidad el mecanismo de transmisión es bien concreto. Es el cobre lo vendemos a China para que se haga cable de cobre para construir edificios.
¿sí? Pues siempre anda la gente con los nuevos usos del cobre y no sé qué, hagamos camisetas de cobre, no sé qué. No. Peanuts. Esto es cable para hacer edificios. Entonces, el problema de la desaceleración china no es solamente que la desaceleración de cualquier economía de- normal bajaría la demanda de todo lo que importa, incluyendo commodities, digamos. El problema es que además lo que entró en crisis en China, y ellos están tratando de manejar la salida, es una cuestión inmobiliaria muy dirigida desde el Estado y que en el fondo era subsidiar a Chile. Pero Oscar, Porque mi era pregunta, hacer edificios para que nosotros les vendamos cable de cobre. Entonces, la desaceleración sobre los prospectos de demanda es muy importante. La parte positiva es que, por suerte, tenemos un commodity que nadie ha descubierto muchas minas de ese commodity en el mundo. La última fue Yutolgoy en Mongolia, pero no hay un shale gas del cobre. Entonces, eso como que lo mantiene ahí a raya. ahora Así que espérame yo creo que un nos va a pegar segundo, fuerte. Ahora, porque tengo una pregunta al público que nos dice la electromovilidad sí, va a impulsar un aumento del consumo sí, del cobre. pero el problema es un tema de velocidades, porque el achicamiento del sector inmobiliario chino o la ralentización es a una velocidad muy, muy grande. Entonces, claro, la electromovilidad es un fenómeno de mediano a largo plazo que va muy bien, pero la pregunta es si sustituye la velocidad y yo no creo que la sustituya completamente. Respecto de los otros mercados, yo sumaría Indonesia. No sé por qué aquí no se habla de Indonesia. Estamos hablando de países grandes con power de crecimiento. India, Indonesia. Nosotros deberíamos tener, ¿no es cierto?, en la Cancillería, ¿no es cierto?, 2 pisos dedicados a la India, en mi opinión. Les voy a decir por qué. Porque en la India el sistema eléctrico completo es de aluminio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aluminio es barato. Ahora, ¿por qué nosotros no usamos aluminio? Bueno, porque tenemos cobre, pero además porque el aluminio se incendia. Es más peligroso para tener sistemas de transmisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la India? Lo que está ocurriendo es que en los lugares que se está gentrificando la India, los nuevos centros cult, tequi, no sé qué, una de las cosas que hacen cuando hacen los nuevos edificios, meterle cobre. Nosotros tenemos que meternos ahí now, ahora, fuerte, ¿no? Y bueno, y eso es un poco como lo que yo tengo en la cabeza cuando uno dice una propuesta de valor, una estrategia, ¿no es cierto? Independientemente de cómo la vas a hacer, ¿no? Porque puede ser que nosotros le terminemos vendiendo concentrado de cobre nomás y que ellos lo procesen y no sé cuánto, o puede ser que nosotros le vendamos el cable, o puede ser que, qué sé yo, hay que ver distintas maneras de hacerlo, pero yo creo que hay que apostar a esos mercados rápido, porque la desaceleración china sobre nuestra demanda, o sea, nosotros vamos a ser uno de los países más afectados por la desaceleración china, justamente por este mecanismo de transmisión de que somos tan dependientes del mercado inmobiliario particularmente. Oye, una cosita, solamente aquí un comentario, porque tengo una anécdota que contarle en esto de los usos del cobre. ¿Ah? Una vez a mí me dijeron que me convidaron la típica cosa cuando uno está en el ministerio y lo convidan a algún punto de prensa, ¿ah? Para ejemplificar los nuevos usos del cobre y se acaba de sacar una línea de ropa interior Excelente. de cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es antimicótico. ¿Ah? Entonces, bueno, en este caso fue bastante, lo que hicimos fue que nos pusimos unos calcetines de cobre. ¿Se compró la línea completa, ministro? Sí, de hecho de hecho la tengo puesta. Oye, lo que pasa es que el cobre, para que ustedes sepan, es antimicótico, pero eso es una demanda mínima al lado de todas estas cuestiones, todos estos edificios. Imagínense, aunque todos quisiéramos andar, que ustedes quedaran convencidos en este seminario de que hay que usar ropa interior con cobre, no vamos a estimular la demanda de cobre de forma importante. Así que yo creo que hay que buscar ese dato que das tú de la India, me parece muy, muy importante. Así que creo que ahí hay algo en una industria en que nosotros somos líderes mundiales, pero que está enfrentando un problema de reducción de volúmenes de exportación. Nosotros tenemos, no sé, bueno, pero yo creo que llevamos 8 años, 10 años estancada la producción Estancado. de cobre. Y ahora está empezando a bajar. Está Y está empezando a caer empezando ahora, sí. Tengo una última pregunta antes de cerrar y que nos ha llegado del público durante todo el tiempo, así que la unifico. ¿Cuánto le va a pegar al dólar? ¿Cuál va a ser el efecto que hay si es que hay una recesión en Estados Unidos? Si es que llega Donald Trump al gobierno y si se reactiva o toma más fuerza esta guerra comercial. Una pregunta bien amplia, no sé cuál. O sea, ¿cuánto Estados Unidos nos va a golpear, básicamente? No, yo creo que lo que pasa es que Estados Unidos ha sorprendido la resiliencia de su economía, a mi juicio. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto de eso es que los gringos son como tontos para las burbujas? Pues, si son buenos para ¿no? Ponen unos ads en el Super Bowl y se autoconvencen de cuestiones. Entonces,
¿Cuánto de eso es eso y cuánto es la realidad de que al final de cuentas uno piensa, no sé si ustedes estarán de acuerdo, yo pienso que todavía no existe una máquina de innovación más poderosa que la que tienen los gringos, que se yo, en California, que se yo, en Boston, o sea, creo que eso es insustituible. Entonces, cuánto hay de lo uno de lo otro es algo que vamos a juzgar, pero es cierto que antes incluso de la pandemia, ya había bastantes elementos que daban la idea de que los gringos se estaban empezando a meter en una burbujilla, ¿no? Que son como los niveles de endeudamiento de los hogares estaban en un lugar medio complicado. Había un tema de burbujilla con el financiamiento de la educación, de los colleges, que es una locura en Estados Unidos. Y la gente se endeuda para pagar unos títulos que después no pagan. Entonces, ¿cuánto de eso hay? Entonces, la pregunta es si uno cree que esta salida post pandemia, que se atrasó, ¿no es cierto?, va a ser más fuerte o menos fuerte. Yo estoy como entre los que siente que los gringos se las van a arreglar para que no sea tan fuerte. Eso es lo que siento, ¿ya? Y por lo ¿Se tanto... van a arreglar monetariamente, dices tú? ¿Ah? ¿Monetariamente? Y fiscal también, pues ¿Fiscalmente? ellos sí que pueden imprimir billetes, pues, financiar cuestiones. Y las guerras ahí les sirven a los muchachos. Entonces, yo siento que ellos no va a ser tan fuerte la caída de Estados Unidos, ¿no es cierto? Va a mantenerse un poquito a flote, así que yo siento que eso va a ayudar que esto va a ser un ajuste, pero suave. Yo no veo un escenario catastrófico hacia adelante, veo un escenario fome, ¿ya? Y lo de Trump, chupaya, weón. Increíble, weón. En fin, vamos a ver qué pasa. Porque lo que pasa con Trump es que Trump es un populista así, pero así, ¿no? Genéticamente puro. Entonces el problema con esos personajes, ¿no? No sé, Perú tuvo un presidente, ¿no es cierto?, que era un súper revolucionario y después era celebrado por el The Economist. De hecho, ha tenido varios presidentes así. No sabemos qué es lo que es Trump en el gobierno. Anda a saber tú. O sea, Ese es ¿podría el ser un problema Trump con muy Trump. diferente a la primera vez? O sea, Trump podría ser que Trump perciba que ahora tiene que girar hacia una cosa más del estilo republicano clásico, o podría incentivar su como populismo de derecha y liberal. Entonces, yo creo que es una gran incógnita, ¿no es cierto?, lo que ocurre con Trump. El otro escenario es bastante plano. Creo que Trump abre muchas incógnitas. Felipe. Mira, yo creo que lo primero es el escenario de recesión. Yo concuerdo en que el escenario más probable es si es que hay recesión, es una recesión moderada, pero ese es un escenario con baja de tasa en Estados Unidos, con baja de tasa corta. Porque la tasa larga, y ahí es donde, recuerden el tema de la curva de rendimiento, ahí se nos va, hoy día está invertida, ahí se nos va a poner con pendiente positiva la curva. Va a bajar la tasa corta, pero va a bajar menos la tasa larga, y en parte va a bajar menos porque Estados Unidos tiene una situación fiscal que si fuera otro país estaría en una situación insostenible. Tiene un 6,5% del PIB de déficit fiscal, tiene una deuda pública de más de 100% del PIB en este momento, por lo que se ha acumulado en los últimos años. Eso significa que cada puntito, cuando tiene que renovar su deuda y emitir de nuevo, cada puntito de tasa es un punto del PIB de más gasto en intereses. Entonces, esto es una cuestión que, y no sé cuánto apetito tenemos por bonos. ¿Le gustan los bonos americanos? Sí, pero uno se puede indigestar con bonos americanos. Los bonos el próximo año tiene que colocar en el mercado entre el déficit y las renovaciones de compromiso del orden de 2 trillones de dólares. Trillones de ellos, billones nuestros. Así que eso respecto del primer tema. Lo segundo, la elección de Trump. Trump es... con todo respeto, pero es súper peligroso desde el punto de vista de la economía mundial, porque su primer punto y su primer tema es un 10% de aumento que se está discutiendo, un 10% de aumento en arancel de importación. Estados Unidos que quede con 10% parejo. Ahora, vamos a ver, y yo supongo que se van a respetar los tratados, en cuyo caso Chile no estaría dentro de ese 10% de aumento del arancel de importación. ¿Y por qué? Porque tenemos un tratado de libre comercio que es bilateral y que es consensuado, entonces no se puede llegar a imponer como se puede sobre los otros que no tienen tratado. Pero yo creo que sería muy malo para la economía mundial que se cerrara la economía americana y que aumentaran los niveles de confrontación con China. Me preocupa. Y por último, les comparto la última encuesta. Yo no sé si ustedes la saben. Se hizo una encuesta en los 10 estados más poblados de Estados Unidos y la pregunta era solo en mujeres y se preguntó, ¿usted tendría una aventura amorosa con Donald Trump? No, ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. Espérense, y No sé el qué 20% contestó no de nuevo. Sí que... Bueno, y para cerrar,
Una pregunta que tengo que hacerle, que no es tan entretenida como la pregunta que le hicieron a la norteamericana, pero ¿cómo ven ustedes el dólar? ¿Qué tipo de proyecciones tienen? Em, a ver, yo siento que estoy de acuerdo con el escenario de la tasa de la Fed que dijo Felipe. Creo que básicamente lo que ocurrió es que el escenario de alza de tasas que estábamos enfrentando en Estados Unidos se fumó. Ellos lo van a mantener y después lo van a empezar a bajar cuando entren de frentón en la recesión, pero se van a demorar en eso, ¿ah? Porque el tema inflacionario tiene que desarmarse. Y en cambio, yo estoy de acuerdo hay una diferencia en el deber ser y el ser. O sea, yo creo que el Banco Central de Chile debiera bajar rápido las tasas de vuelta a un nivel normal, más neutro, y tiendo a creer que lo va a hacer, aunque le pongo menos probabilidad, digamos, diría, no sé, 70% de probabilidad de que lo va a hacer, 30% de probabilidad que encuentren razones para no hacerlo. Así que creo que eso va a ocurrir, así que yo siento que, digamos, el escenario actual para el carry no va a cambiar mucho durante lo que viene, no va a haber muchas noticias, creo que ya esto está bastante internalizado lo que estoy diciendo, así que yo esperaría un dólar bastante estable, tendiendo un poquito hacia la apreciación, pero no muy dramáticamente. Ahí estábamos hablando cuando hiciste tu encuesta, esa que se movían todas las cosas, que yo estaba un poquito más apreciado que Felipe, para fin de año, digamos. Sí, bueno, Estamos a fin de año, claro, ya. claro. Bueno, mi impresión es ligera tendencia a la apreciación, pero no tan fuerte, pues yo creo que va a haber un escenario de baja tasa cercano a 100 puntos base. Eso va a poner, eso de alguna manera, tal vez el mercado, no sé, estará esperando 75. La última vez que lo vi estaba esperando 75 puntos, y yo creo que puede ser la sorpresa en este caso por una baja más agresiva, considerando la situación que está la economía. Y eso me da un escenario de algo menos de lo que está hoy día, una cosa entre 850, 880, 840, 880, de ese orden. Yo creo que Pero creo que podríamos hay, quebrar los 850 para abajo de repente. sí, puede quebrarlo, sí. Sería como, Y aquí, eh, m- qué pasa el 17 de diciembre es bien relevante respecto de qué pasa en el valor del dólar, porque yo creo que una a favor trae una apreciación inmediata más o menos significativa. En cambio, un rechazo no va a tener mucho efecto, pero si tiene algún efecto en el margen es un efecto al alza. Hay que considerar que la última encuesta Academia, ustedes tal vez la vieron, algunos considera que se estrecha fuertemente la diferencia entre el en contra y el a favor. Y hoy día esa diferencia se estrecha a 8 puntos, estaba en 17. ¿Ah? Entonces, hay que considerar eso también. Mira eso. Bueno, yo quiero agradecerles mucho, pedirles un tremendo aplauso para los dos panelistas. Gracias. Noté todo, noté todo. Miren, pero servicio personalizado. Muchas gracias al equipo Capitaria y a todos por acompañarnos y les deseo una excelente semana. Gracias.